¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Planá. Aquí estamos para brindarle información, para hacernos eco de todo lo que pasa en nuestra sociedad, en distintos terrenos como el medicinal. Usted ha escuchado hablar del uso medicinal de la marihuana, del cannabis. Cannabis, el aceite de esta planta que tiene efectos positivos en la salud, pero nos preguntamos, ¿de qué enfermedades? ¿Qué pruebas hay? Cuando se trata de enfermedades y sobre todo tratamientos paliativos, uno no se detiene ante nada. Lo mejor es aportarle algo de alivio a quien está cursando una enfermedad. Por eso en otros países esto está muy avanzado. En Argentina hay una corriente como para instalarlo y brindarle un apoyo también legislativo que se transforme en ley. Vamos a enterarnos de todo, absolutamente, porque ya se está aplicando este aceite de cannabis, pero vamos a hacer referencia en general a las hierbas que curan. Vamos a hacer, obviamente, referencia a medicamentos que están basados en plantas, en hierbas, y se va a llevar una sorpresa seguramente. Este como primer bloque, y luego otro capítulo de solidaridad de gente que trabaja para brindarle apoyo, una salida a personas con enfermedades psiquiátricas. Así que un buen plan para acompañarnos. Pero vamos a ir poniéndonos en orden, ¿les parece? Porque el primero de los temas de hoy lo presenta Primero. La medicina privada, respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá, escúchame bien, empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Primero la salud, sin dudas, a tenerlo en cuenta, primero lo primero. Señoras y señores, la naturaleza cura y hay un debate en marcha y es muy interesante escuchar todas las voces. Informe en el aire, vamos. El uso de plantas como recurso terapéutico natural se remonta a tiempos muy lejanos. Hoy en día la ciencia confirma la presencia en ellas de compuestos químicos con acciones farmacológicas que constituyen muchas veces los ingredientes primarios utilizados por laboratorios farmacéuticos, que serán patentados para su uso en la terapéutica alopática. Pero también se pueden usar los recursos vegetales con propiedades medicinales para la preparación de extractos o aceites. En el marco de tantas noticias relacionadas con las adicciones y el narcotráfico, ha tomado impulso el pedido de legalizar los productos medicinales derivados de la marihuana. El tema ya tiene dictámenes en el Congreso Nacional y proyectos de ley en varias provincias, entendiendo que más allá de los prejuicios y tabúes está el derecho a la salud y los beneficios que tiene esta planta en patologías como la epilepsia, la fibromialgia, el Parkinson y otras. El costado legal es el más complicado. El cultivo de marihuana está prohibido en el país. Con las leyes actuales, aquel que cultive para uso medicinal está al mismo nivel que un narcotraficante. ¿Es efectivo el aceite de cannabis para algunas enfermedades? ¿Podría el paciente convertirse en adicto? ¿Se puede habilitar el cultivo de marihuana solo con fines médicos? Ahora, en Planá, hierbas que curan. Bien, esto no debe sorprender a nadie. Yo recuerdo años anteriores la visita a Planá de un chamán que nos hablaba de la utilización terapéutica de plantas que crecen en el Amazonas, que crecen en la selva, y esto no es nada nuevo, doctor Gastón Chiganer, como médico clínico. La farmacología tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? No es nada nuevo, desde luego. Hay sin número de medicamentos que utilizamos actualmente que tienen su origen en alguna planta, en alguna hierba. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la aspirina. Ajá. El ácido acetil salicílico, uno de los medicamentos más conocidos. ¿De dónde viene? De la corteza del sauce, de un árbol, que se vio hace miles de años que se le daba a la gente, sí, que tenía dolores, fiebre, y se solucionaba un problema. A partir de ahí fue evolucionando, luego se patenta, es uno de los más conocidos. La morfina, un analgésico muy fuerte, muy potente que se utiliza, también viene de una planta, la amapola. Claro. Y así muchos de los que no se conoce vienen de un principio activo que justamente fue estudiado hace miles de años. Por lo tanto, cuando se habla del cannabis y este aceite tiene medicinal, el mismo origen, tiene una utilidad terapéutica que viene de un origen herbario, que bueno, hay distintos principios activos, si se quiere, del cannabis. Algunos tienen una función para una cosa, otros para otro, pero no hay que desconocer esto, que muchos de los medicamentos que nos salvan la vida o que nos mejoran la calidad vienen de un origen, de una planta, de una flor, así que ahí estaríamos relacionándolo. Claro. ¿Y en qué
¿En qué fase nos encontramos, ¿no? Porque a ver, se puede prestar a confusión el cultivo de marihuana en un país donde hay muchos vivos, no solamente por el uso como droga, sino para embaucar a familiares, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades. ¿En qué fase estamos, Joaquín Blanco, como diputado provincial, en el aspecto legal del uso de estas sustancias? Bueno, en un avance a nivel mundial, donde se están aprobando muchas leyes, Ajá. Recientemente en Estados Unidos, inclusive varios estados avanzan en regulación. Se utiliza hace mucho, además. Se utiliza hace muchos años y cada vez más estados, y bueno, se está produciendo a nivel industrial. ¿Y aquí en Argentina y en Santa Fe? Y en Argentina tenemos el antecedente de Chubut, que fue la primera provincia que legisló y que reguló su comercialización. Sí. Y en Santa Fe estamos avanzando en un proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Y dónde pone el acento, Joaquín? Nosotros aquí en Santa Fe? queremos... Porque esto es una legislación de fondo. Así es, nosotros queremos ordenar lo que significa la producción pública de este medicamento. Que no esté en manos de cualquiera. Queremos que el Estado regule la actividad, que investiguen los científicos santafesinos, que tenemos muy buenos en el laboratorio farmacéutico del Estado, y que en un futuro sea la propia provincia la que pueda producir medicamentos derivados de cannabis. Claro. Esto es muy importante porque hay una concepción de fondo. Sí. Creemos en la salud pública, no Claro. creemos en la salud como un negocio, y por eso nos interesa que el Estado lo regule. Perfecto, vamos a conocer algunos detalles, ¿eh? Y vamos a conocer testimonios de familiares que desde hace poco tiempo están utilizando este aceite de cannabis. Un tema muy interesante y de plena vigencia, Luli. Así es. No, escuchaba recién al doctor Chicaner, vos hablabas de las hierbas, que uno cuando habla de hierbas que se usan como medicamentos, Sí. es como que le da más confianza a uno, ¿no? Cuando viene del lado natural. Pero digo, ¿hasta qué punto puede curar y hasta qué punto puede envenenar, por decirlo de alguna forma? Depende de la dosis que se use, ¿no? Depende de las dosis. De hecho, en la historia hubo casos de muerte por una dosis muy alta del ácido acetilsalicílico, la morfina también, si se quiere, también en dosis muy alta tiene efectos adversos. Todo depende de la graduación, la dosis adecuada. Para eso hay que hacer estudios, saber en qué dosis funciona para una patología, en qué dosis funciona para otra y en qué dosis puede ser tóxica. Y esto para cualquier hierba, digo, no nada más el cannabis, ¿no? El aceite Para de cualquiera, cannabis. para cualquier principio activo hay una dosis que es terapéutica y en dosis más altas la mayoría son tóxicas. Esto contaba usted también antes de empezar, doctora María Gabriela Bortiri, como médica neuróloga, ¿no? Las dosis adecuadas, si no se transforma en un enemigo. Por supuesto, de medicamento pasa a ser un envenenamiento, o sea, Claro. todo depende de la dosis que estamos utilizando. Por lo tanto, así esto que hay es que importante tratarlo- estar bien regulado, Claro. saber qué es lo que estamos consumiendo. ¿Y hay Claro. antecedentes de aceite de cannabis que depende de la dosis puede ser nocivo? Sí, totalmente. En realidad yo estuve investigando porque no hay mucha experiencia a nivel mundial, son todos casos anecdóticos en general, salvo un único trabajo que he encontrado publicado este año en el 2016 en una revista conocida, el Sí. Lancet of Neurology, en donde hubo 200 pacientes que ingresaron a estudio. Y bueno, ahí sí estuvo bien regularizado la cantidad y se fue aumentando progresivamente semanalmente hasta llegar a 50 miligramos por kilo de dosis de cannabidiol. Claro. Vanina Tazzone es farmacéutica. ¿Y qué aceite se está utilizando en la Argentina? Proviene de Estados Unidos, ¿no? El que autoriza ANMAT para el ingreso es el que proviene de Estados Unidos, que como decían ellos antes, está visto cuál es la composición que tiene de los principios activos que son los cannabinoides. Claro. O sea, es una cruza de la cannabis sativa con el cáñamo industrial y tiene niveles altos de cannabidiol y bajos de tetrahidrocannabinol. Claro. ¿Y, Los y aceites- aquí, en Argentina? Y los aceites artesanales no está estudiada la composición, si bien se sabe en función de la cepa de la planta qué cannabinoides tiene, en función de cómo uno la cultive, en función de cómo uno la extraiga y demás, los Sí. principios pueden variar. Claro. Nosotros estamos haciendo seguimiento de algunos pacientes en Sí. la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia de Rosario y la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. A los pacientes en seguimiento que usan estos aceites artesanales se les está ofreciendo el análisis del aceite para poder detectar qué cannabinoides tiene Claro. y en la próxima partida del aceite ver si se sostiene la misma composición. Estamos, Vanina, en una fase inicial, entonces. No, una no hay fase resultados inicial. La idea concretos es y de largo plazo poder nuclear los de datos. efectos. Claro. Y poder tener algo más preciso. Tenemos 3 testimonios de familiares de personas que están utilizando este aceite. En tu caso, ¿tu nombre? Marcela. Marcela. Contanos, En mi caso lo está usando mi hermana. tu hermana.
Sí, ella tiene 35 años. ¿Qué pasó con, cómo se llama? Mariana. ¿Qué pasó con Mariana Mariana? hace 13 años tuvo un accidente automovilístico Ajá. con un diagnóstico de TEC grave, ¿Qué sería eso? ¿Qué sigla es? un traumatismo encefalocraniano grave. Estuvo 3 meses en coma, 4. Claro. Bueno, ¿En qué bueno, condiciones? ¿en qué ¿Cómo fue su salud a partir de ese hecho traumático? Bueno, no, nada, cuando ella salió de terapia intensiva, fue una evolución muy lenta, con un deterioro neurológico muy grave, Claro. con espasticidad grave en todo su cuerpo. ¿Y cuándo Con el- comienza a utilizar este aceite y cómo llega a vos? Nosotras llegamos al cannabis porque con el deterioro neurológico de Mariana, ella empezó a sufrir convulsiones. Ajá. A partir de esas convulsiones se hicieron fístulas en el cráneo, por las cuales, eran 7, Claro. ella perdía líquido cefalorraquídeo. Mirá, por se nariz. agravaba la situación. Se agravaba entonces. la situación. ¿Y en qué momento? Bueno, todo un proceso, pero no. ¿Cuándo comienza a utilizar este cannabis? ¿Y qué efectos tuvo? ¿Qué observaron ustedes en la salud de tu hermana? de Mariana? Por una hepatitis medicamentosa, ella tomaba un anticonvulsionante que es la fenitoína, que bueno, le comió 10 kilos de masa muscular. Ah, Nosotros es así como viendo que los médicos, los neurólogos no daban pie sí, sí. con No la aceptaban. medicación tradicional. Bueno, nosotros empezamos a investigar, dimos con Mamá Cultiva y vimos de que la última opción que teníamos, ya que los médicos no podían responder a las necesidades de Mariana, Claro. bueno, es así como nosotros llegamos al cannabis. Mamá Cultiva es una asociación, es una agrupación de madres, ¿no? De Es personas. una asociación civil sin fines de lucro. Perfecto. No vendemos semillas, no vendemos plantas, no vendemos aceite. Solo quieren mejorar el estado de salud de sus familiares. Exactamente. ¿Y cuándo comienza a utilizar Mariana el aceite? A fines de agosto, Hasta aquí. hasta ¿Hay aquí, mejorías? completa. Pero antes de ir a esos detalles, Luli, me parece que es momento para que la doctora nos explique, ¿no? Estos efectos de lo que ha escuchado de Roxana, que evidentemente venía muy mal y a partir del uso de este aceite ha comenzado a mejorar, al menos en estos síntomas tan severos, ¿no? Claro, lo que es la epilepsia en la mayoría de los casos, hay que decir el 70%, se logra controlar las crisis con los medicamentos que actualmente se disponen. Es decir, es un grupo muy heterogéneo de problemas. Sí. No todos los epilépticos tienen necesidad de llegar a un estado de epilepsia refractaria, que a pesar de utilizar una buena medicación en la dosis correcta y haberlas probado, porque tenemos medicaciones Sí. que tienen bajos efectos indeseables y responden muy bien los pacientes. Claro. Es para los pacientes que tienen epilepsia a pesar de haberse probado los medicamentos adecuados en la dosis correcta de medicación. O sea que en estos casos el aceite de cannabis ha sido probado con eficacia. Hay por eso, en estos casos son casos puntuales. ¿No hay Uno otro para medicamento poder que lo reemplace? Sí, hay como 20 medicaciones que uno puede llegar a utilizar y ver según el tipo particular de epilepsia que tiene, cuál es la etiología, ver hasta dónde se llegó de dosis, Claro. y entonces uno decir es una epilepsia refractaria y no tiene otra opción de tratamiento, Sí, porque sí. mismo hay tratamientos quirúrgicos para la epilepsia. Claro. O sea que esta es una opción última. Sí, Doctora, ¿y esos Y medicamentos mismo que usted... también con respecto a al cannabis, Sí. hay muchas, o sea, moléculas dentro del cannabis. Y hay algunas moléculas que son anticonvulsivantes, o sea, protectoras de las crisis epilépticas, y hay otras en modelos animales que pueden ser proconvulsivantes. O sea que tenemos que saber exactamente qué molécula se le está brindando Claro. dentro del cannabis a la persona que tiene epilepsia. Doctora, ¿y esos medicamentos que usted nombra antes de llegar a usar el aceite de cannabis, tienen efectos secundarios en los pacientes? Por supuesto que sí, uno por eso indica la medicación y monitorea los efectos indeseables, como también tiene el aceite de cannabis. En los estudios, en el estudio que más pacientes tiene, Sí. también ha tenido efectos indeseables
dentro de ellos una muerte súbita, estado de mal epiléptico, hepatotoxicidad, que tenemos que monitorear como con todas las drogas antiepilépticas. Sin es duda, decir, con mucho el cuidado. hemograma, el hepatograma, la función renal, todo tiene que ser igualmente monitoreado como cualquier droga antiepiléptica. Gastón, ¿qué pensás? Creo que es un tratamiento complementario, es una ayuda más cuando la farmacopea, todo lo que está disponible no alcanza. Para estos casos puntuales creo que es una ayuda y que hay que ofrecerla. Claro. Y también creo que es muy importante diferenciar el uso recreativo del cannabis, que no tiene ningún beneficio para la salud. Algunos dicen no hace mal a los pulmones, no, está demostrado que sí. Del uso medicinal, del principio activo, de uno de los componentes que está dentro del cannabis. Como médico, tu concepto es avancemos, sigamos investigando. Sin duda. A un paciente, si se nota mejoría, hay que insistir, poner énfasis en Sin duda hay que tratamientos. ofrecérselo para casos puntuales, pero ojo, aclarando, no viene a reemplazar a ningún medicamento. Claro. Es para casos que están con dolor, con todo el arsenal de medicamentos y sigue dolorido. Esa persona, Claro. bueno, es una opción que tenemos disponible. ¿Y esa persona corre el riesgo de hacerse adicta, digo, si está usando como medicamento el aceite de cannabis? Depende el tipo de producto que está utilizando. Si utiliza el producto que tiene el principio psicoactivo, sí tiene posibilidad de hacerse adicto, y si es un niño tiene posibilidad de tener deterioro cognitivo y también de tener trastornos psiquiátricos. O sea que hay que tener mucho cuidado de no utilizar la planta como si fuera el aceite de cannabis puro. Sí. Hay que saber exactamente qué es lo que se está consumiendo. Claro. Sobre todo si es un niño. Se sabe en adolescentes que un cerebro en desarrollo no puede recibir el tetrahidrocannabinol. Sí. Porque le va a traer deterioro cognitivo y le va a traer trastornos psiquiátricos. Hablando de estos casos, perdón la interrupción, Tamara, sos mamá de Liam. Liam tiene 9 años. Sí. Él tiene parálisis cerebral Ajá. debido a una mala praxis que tuvo al año y 9 meses, Claro. que derivó a un paro. Eso lo dejó con la parálisis cerebral, espasticidad severa en los 4 miembros, Sí. epilepsia refractaria, fue mutando la epilepsia de él. Y le estaba escuchando atenta a la doctora. Sí. Mi nene toma el aceite de cannabis hace 5 meses y medio. Él estaba súper perdido, dormido, porque le ponían topiramato, levetiracetam, de todo, tipo de drogas. clobazam. Él tomaba 7 pastillas diferentes cada 8 horas. Y hoy en día, gracias al aceite de cannabis que yo misma le hago en mi casa, el nene está tomando 3 pastillas y bajando el ácido valproico a 0 ya. Toma medio miligramo. Tamara, ¿cómo que lo haces vos misma el aceite? ¿Cómo es? Nosotros cultivamos, yo en mi casa cultivo, una vez que está ya la flor, lleva su proceso y se lo hago yo en mi casa. ¿Quién te ha enseñado ese proceso? Nosotros de la mano de Mamá Cultiva, Ajá. las otras madres que ya sabían nos fueron enseñando. Sí. Digo, y cuando Bueno, es escuchabas... muy interesante A ver, ese doctora. aceite, investigarlo y ver qué porcentaje tiene de cada cannabinoide. A lo mejor tiene un porcentaje adecuado del cannabinoide que promueve su efecto antiepiléptico. Ese es nuestro objetivo. Nosotros tenemos muchas estudiarlo, variedades ¿sí? para saber qué cepa le es mejor. Mi nene hoy en día no tiene la espasticidad que tenía. Claro. Eh, ¿Y cómo más es el allá de suministro, tomando- Tamara? Mi nene ¿Diariamente? está- ¿Cómo sí, es? sí, mi nene está tomando 5 veces al día. Toma 5, 3, 5 y 3. ¿Y qué es? ¿Cómo Son es el gotas. suministro? Gotas. Gotas. Nosotros lo hacemos en aceite. Mm. Se puede hacer en manteca, algunos lo hacen en leche. Claro. Todo depende cómo lo pueda tomar la persona. Joaquín, como legislador, ¿hay que apoyar esta asociación? Sí, que- no, nosotros vemos en esto un ejemplo de lucha, de organización, y que cuando no encontraron respuestas ni en el sistema de salud, ni encontraron respuestas en el mercado, se autoorganizaron, investigaron y salieron adelante. ¿Y quién les va a decir a una madre, a un padre, todos los que tenemos un hijo? No, yo percibo que con las contraindicaciones que hay que brindarle una contención, apoyo y desde el Estado Monitorearlo el apoyo desde el suficiente como Estado. para monitorear, Pero, ¿no? Gustavo, estamos hablando de esto por ellas. Claro. O sea, estamos discutiendo esto en televisión porque ellas se organizaron, instalan el tema en la agenda y Claro. luchan y van a la facultad y Aparte, van a los elegir. testimonios son contundentes. No, Yo evidentemente algunos trabajos que hay han demostrado que han disminuido hasta el 50% de las crisis que tenían previamente Sí.
a comenzar con el tratamiento. Bueno, y algunos pacientes han estado libres de crisis. Es verdad, muy pocos, pero... Pero no solo de crisis, de espasticidad. Bueno, en la medida en que no tienen convulsiones, está más conectado. Bueno, está más conectado, pero tiene menos pastillas. Tamara, la seguimos en instantes, porque tengo que hacer un corte. También tenemos otro testimonio, los efectos del derivado del cannabis en aceite para determinadas enfermedades, es lo que estamos tratando. Todo lo que significa alivio, uno lo avala, ¿no? Y que nos gustaría realmente que tenga un apoyo desde la ciencia, como para brindarle esta herramienta a mucha gente que lo necesita. Vamos al corte, rápidamente regresamos con más Planá.